Aló, ¿qué tal? Esto es Minito Perú, ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar sobre el tema de Vizcarra, ¿ya? Me han pedido que hable sobre eso. Y ya, vamos a explicarlo, cómo sucedió todo acá, ¿no? ¿Cómo sucedió todo acá? Bueno, ya. Vizcarra es parte de la misandría que hay en el país, ¿no? Si no hubiera habido tanta misandría, Vizcarra simplemente hubiera pasado desapercibido y hubiera estado, pues, donde merece estar. Pero la misandría es injusta, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la misandría en mi país, ¿no? Tanto que me han censurado ese vídeo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de ese tema, pero en forma concreta, porque me han dicho que hable sobre qué hay de Vizcarra, ¿no? Ya, Vizcarra tiene mucho que ver con este tema. El pueblo por lo general es misándrico. No es un pueblo fuerte, no es un pueblo... La ciudadanía no es de una gran calidad. Esa es la verdad, ¿no? La verdad, no lo es. Es muy emocional, tiene muchas emociones como envidia, odio. Tiene las mismas emociones que tendría un ser de luz. Y ni siquiera pueden controlar sus emociones y ni siquiera pueden darse cuenta del origen y la causa de sus emociones para poderlas tratar. No lo hacen y no quieren hacerlo. Es como los seres de luz. ¿Mm? Es así. Ya, ¿qué sucede? Vizcarra entra al poder, aprovecha el tema de la pandemia, todos nos encerramos, no compra camas UCI, no compra medicinas, no paga debidamente al personal de salud, ¿m? No compra oxígeno, no establece plantas de oxígeno y la gente empieza a morirse. Mientras tanto, no hace nada de esto Vizcarra, pero ¿qué hace? De las 4 propiedades que tenía antes, termina teniendo más de 20 cuando sale del gobierno. Es decir, se dedica a comprar propiedades. Pero la gente lo adora, lo ve como un salvador, un mesías. Igual que ellas con sus macarras, ¿no? Por más que el macarras ni le haga caso, no le importe ella está atrás del macarras. Es igual, son conductas misándricas. Eso existe, ¿no? ¿Y qué hace Vizcarra? Comienza a andar con su amigo, ahí en Palacio. Un tal Richard Swing, que es un periodista de baja estofa, ¿no? O sea, un periodista, pero un artista que está hasta las patas, ¿no? Que no sabe ni cantar ni bailar, pero que él quiere ser el mayor artista del Perú, el artista más reconocido del Perú, y Vizcarra le comienza a apoyar para que consiga contratos en el Ministerio de Cultura y así cumplir su gran sueño, ¿no? O sea, Swing es un tipo un poco amanerado, un poco payasesco, ¿no? Manerado, y que quiere cumplir su gran sueño, ¿no? Y por eso, pues, combina bien con Vizcarra, porque Vizcarra también tiene un sueño parecido, pero en la política. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la clase de gente que él tiene alrededor. ¿Mm? Es más, su secretaria le dice padre. En Palacio de Gobierno le dice padre, le dice. ¿Por qué? Porque esa es la conducta misándrica. La conducta misándrica es de un tipejo que es visto como el protector, el padre, por todos los que están a su alrededor. Es una conducta muy antigua, muy antigua. Eso solamente lo puedes ver, pues, en la época medieval, ¿no? Pero eso persiste actualmente aquí en Perú, sobre todo en las zonas más alejadas, las zonas donde todavía no ha llegado la modernidad, ¿no? Como ya va a llegar la modernidad, van a malograr eso con toda su agenda progre, ¿no? Para así malograr la modernidad. Eso es lo que pasa. Bueno, vamos a explicar. Entonces, eso tiene Vizcarra, y por eso Vizcarra ahora es el congresista más votado. Dejó de ser presidente, se vuelve congresista y se vuelve el congresista más votado. ¿Por qué? Porque la gente desea un Vizcarra. Desea un patán, un tipo matón, un tipo falso. Vizcarra, mientras la gente estaba muriéndose, se vacunó. Él se vacunó con los suyos. Claro, con su familia cercana, ¿no? No con los que le ayudaban, su secretaria, su asistente. A ellas no les dio nada, ni siquiera sabían que él se había vacunado. Ahora me entiendes, ¿no? Sí, o sea, él se vacunó sin avisar al pueblo que lo estaba haciendo, sin decir al pueblo que existía una vacuna. Sin embargo, la gente estaba muriéndose. ¿Te das cuenta?
Entonces, eso es Vizcarra, ¿no? Y eso significa, cuando yo vi todo eso de Vizcarra, que era un tipo deplorable, que era un típico matón, un macarras, total, ¿no aman a eso? El pueblo es igual, el pueblo también ama eso. Porque el pueblo es también misándrico. Por eso ama a ellos. El pueblo odia lo que es masculino. La gran masa odia lo masculino. Busca lo que no es masculino, lo que es algo narcisista y todo eso, ¿no? Eso es lo que buscan. Ahora voy a usar dos libros, uno llamado El perfil del lagarto de Carlos Paredes y otro llamado Vizcarra de Rafael León. El de Carlos Paredes lo veo más objetivo. El de Rafael León lo hizo en base a las mentiras que mismo Vizcarra le había dicho. Carlos Paredes lo hizo en base a los datos que consiguió del entorno de Vizcarra. Porque Vizcarra no le quiso dar ninguna entrevista. Porque Vizcarra mismo sabe que él es más objetivo que la otra, que Rafael León. ¿Entiendes? Voy a usar dos libros. Ya. Voy a hacer. Vizcarra tiene vamos a hablar sobre un rasgo de la personalidad de Vizcarra y vamos a usar varios rasgos de su personalidad para que podamos entender por qué Vizcarra es tan popular en el pueblo, a pesar de que es una persona que no ayuda al pueblo, que prácticamente se burla de la gente, que es una persona muy prepotente, muy abusiva, ¿no? Y por qué la gente adora esa clase de persona. Ya sabemos que es por la misandría, ¿no? Pero vamos a ver acá un rasgo de su personalidad. Quiero que lo leas. Acá lo tengo. Voy a leerlo, ¿ya? Acá está, en este libro, clica. Acá está. Martín Vizcarra tiene el cabello lacio, tan lacio que sus amigos de infancia y adolescencia le decían pitas, que es equivalente a moqueguano de trinchudo. Aquí en Perú, el cabello normal de la raza nativa de acá es hirsuto, ¿no? Pero como es como una púa, se pone duro y sale de la cabeza como una púa. ¿Para qué? Para evitar que el agua se acumule ahí y te dé una inflamación. Por eso, porque acá la humedad es un poco fuerte, entonces el agua se evapora con mayor rapidez. Entonces por eso el cabello es así. O sea, no es una costumbre. No sé, algunos lo ven de un modo racista, ¿no? Pero en verdad es una adaptación como cualquier fenotipo humano. O sea, no es para tanto, ¿no? Pero bueno, el racismo que se vive acá en Perú hace eso, ¿no? Que se burlen de algo así. ¿Te das cuenta? Eso que es el cabello nativo. El cabello nativo es así. Casi todos tienen así. ¿No? Casi todos tienen así. Pero ya te expliqué pues cómo es aquí en la plantación, ¿no? De mi país. Ya, vamos a ver. Entonces, a él le enojaba mucho que le dijeran así, ¿no? Porque él siempre busca su imagen, ¿no? Desde que pudo, a los 17 años, cada 2 meses viajaba a Arequipa a ondularse el cabello, eso que las estilistas llaman hacérsela permanente. Lo hacía en Arequipa, que está a 50 kilómetros de Moquegua, porque nadie en Moquegua, que es su pueblo natal, debía enterarse. Ese es el personaje que tenemos enfrente, un hombre que se esfuerza por mostrarnos permanentemente una imagen distinta a su naturaleza. ¿A qué te recuerda esa característica? Son los seres de luz, ¿verdad? Siempre te muestran algo que ya no son. Para poderte manipular. ¿No? Es así. O sea, es lo que pasaba con Vizcarra, ¿no? Oye, ten cuidado, se está mintiendo, ¿no te das cuenta que te está mintiendo? Te está engañando, no está haciendo nada. Está vagando. Está comprando propiedades. Vizcarra empieza con 4 propiedades, no, con 2 creo, propiedades. Con 2 propiedades empieza. Y cuando termina su mandato, termina con 20 y tantas propiedades, ¿no? Es así, o sea, eso es Vizcarra, pues. Eso es Vizcarra. Termina con tantas propiedades, ¿no? Entonces Vizcarra termina así su mandato, ¿no? O sea, vamos a ver, Vizcarra, propiedades, ¿no? 26 propiedades. Ahí está. O sea, durante todo ese encierro que encerró toda la gente, él estaba comprando propiedades. Porque cuando él inicia, no tenía tantas propiedades. Es más, ¿qué pasó? Pasa que Vizcarra es vacado, sale del cargo de presidente, ¿no? Después de cerrar el Congreso, hacer lo que se da la gana, ¿no? Y la gente lo aplaude, todo lo que hace, todas las matonerías que hace, le aplaude, y todo le justifican. Es más, él tenía en Palacio un brujo llamado Jaime que le dijo que
que cierre el Congreso. Entonces él cierra el Congreso y aparecen un montón de abogados justificando lo que decía Hajime, pero no sabían que Hajime lo había dicho, pues había dado en forma legal a lo que dijo su brujo. Ya, esto es el Perú. Es un país bastante o sea, tú vienes, ves cosas bonitas, ¿no? Todo así, ¿no? Pero la mentalidad de la gente es una mentalidad un poco antigua, un poco anacrónica. La mentalidad de la gente es así. Pero como es un país rico en recursos, tú vas a ver abundancia, fiestas, es lo que había antes acá, ¿no? Abundancia, fiestas. Yo me divertía bastante, ¿no? Pero la mentalidad no es la adecuada para esa modernidad que se estaba viviendo. Es por eso que esa modernidad era muy débil. Entonces, cuando Vizcarra sale de presidente, postula para congresista y se vuelve el congresista más votado. Cuando postula para congresista, registra en su hoja de vida, declara ante el jurado de elecciones, declara 26 propiedades. Y uno se dice, un momentito, ¿por qué estás declarando 26 propiedades? Si cuando entraste de presidente solamente tenías 4. No, es así, ¿no? Claro, o sea, si cuando entraste solo tenías 4, ¿de dónde sacaste 26? ¿De dónde sacaste tantas propiedades, no? O sea, mientras todos estaban en pandemia, él estaba comprando casas. Él estaba comprando casas. ¿Con qué plata? En el 2016, en el 2016, él dijo, tengo 4 casas en su declaración jurada. Entra a gobernar en el 2018, lo vaca en el 2020, y en 2021 dice, tengo 26 casas. O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llegó? O sea, bueno, mientras la gente estaba muriendo, porque él no compró camas UCI, no compró medicamentos, no pagó bien a los médicos, había pura huelga de médicos, de enfermeras, de personal sanitario durante la pandemia, era full huelga que la prensa le tapaba, él lo tapaba, no se mostraba, solamente en algunos canales aparecía. Mientras eso pasaba, la gente se empezaba a morir. La gente se empezaba a morir. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió que él estaba con Richard Swing en Palacio, un amigo suyo que quería ser el mejor artista del mundo, y él estaba consiguiendo contratitos en el Ministerio de Cultura para que cumpla su sueño de ser el mejor artista del mundo, ¿no? Estaba haciendo esas cosas y comprando casas mientras que la gente moría y la gente lo adoraba como su salvador, y la gente mismo escribía, te encomiendo a mis hijos, Vizcarra, ¿no? ¿No? O sea, date cuenta en la mentalidad tan retrógrada de mucha gente, que es bastante. ¿Por qué? Porque es la mentalidad que se inculca, con la que se les programa en la plantación. Y vamos a hablar de algo que tiene que ver con esa frase que se popularizó mucho, yo te encomiendo a mis hijos, te encomiendo a mi familia, Vizcarra. O sea, Vizcarra es como una especie de Dios, ¿no? Y la gente lo escribía así, yo no estoy mintiendo, la gente escribía así. Vamos a explicar varios puntos, ¿no? Porque de verdad son varios puntos que están en el tiempo, ¿no? Quizás me mueve de un tiempo a otro y así, ¿no? Ya. El padre de Vizcarra fue dirigente aprista. Pagaba el alquiler del local. Así es, hasta pagaba el alquiler del local. Ya. En el año 79 una constituyente. Y aquí quiero que veas una característica misándrica. Ya. En la constituyente participó el maestro Aya de la Torre, que era el jefe del partido aprista. Todos los apristas decidieron que no iban a postular por sus números, sino que iban a hacer campaña por el partido. Acá en el Perú puedes postular por tu número. Soy el número 3 de Moquegua. En Moquegua solamente hay 3. Entonces los candidatos tienen su número. 1, 2, 3. En Piura, digamos que hay 5 candidatos. Entonces cada uno tiene su número. Marca el 1, marca el 2, marca el 3, marca el 4, marca el 5, ¿no? Marca mi número. O sea, marca mi partido y marca mi número. Así se postula acá. Entonces, ¿qué pasó? La gente decidió no postular por sus números para que entre quien entre, igual apoye al maestro cuando esté en la constituyente.
todos lo acordaron, pero hubo uno solo que no cumplió su palabra. Fue el padre de Martín Vizcarra. Eso está aquí está en el libro del señor Carlos Paredes. Él lo coloca. Él lo coloca cuando el padre de Martín Vizcarra rompe su palabra para él hacerse conocido, para que lo vean, porque es narcisista, quiere que lo vean y poder entrar a la constituyente. ¿Por qué? Porque él tenía un plan. Él tenía un plan. Él tenía un plan y justamente tenía que cumplir ese plan aun cuando no tenga que cumplir su palabra. No tenga que cumplir su palabra. En el año 78, su padre quiere estar en la constituyente. Los más antiguos recuerdan que César Vizcarra Vargas fue el único candidato aprista a nivel nacional que desacató la consigna partidaria de no hacer campaña por sus respectivos votos preferenciales, o sea, por tu número. La idea era de que Víctor Raúl, el maestro, que llevaba el número 1, sacara la mayor cantidad de votos para que presidiera la constituyente, como así sucedió. Pero Vizcarra, el padre Vizcarra, sí hizo campaña con su número. Logró elegirse y ser el único representante aprista de Moquegua y de los pocos del sur del país. Esa aptitud en su momento fue considerada también una traición. Pero sabemos que el papá de Vizcarra era el que pagaba el local del partido. Bueno, es lo que dice Vizcarra, ¿no? Mi papá pagaba el local del partido, ¿no? Quién sabe, de repente es mentira, porque Vizcarra es un mitómano, una persona que miente. Hasta se vacunó cuando la gente estaba muriéndose acá. Y nadie sabía que se había vacunado. Recién se enteran después de meses. Y aún así votan por él, como el mayor congresista votado. O sea, porque el pueblo es así, o sea, tienes que tratarlos de esa manera para tener la aceptación de ellos. ¿Por qué? Porque una conducta más masculina, más honorable, más educada, más considerada, una conducta así, que es una conducta masculina, una conducta centrada, es rechazada por un pueblo misándrico. ¿Entiendes? Rechaza ese tipo de conductas porque lo ve muy masculino. Pues eso pasó con el padre de Vizcarra. Se acató, ¿no? O sea, no cumplió con la palabra. De decir, está bien, vamos a postular así. No, y él por debajo comenzó a poner su número ya, ¿no? Para figurar. Ya. Lo mismo pasó con Vizcarra. Vizcarra hizo lo mismo que su padre. Con Vizcarra quedaron a hacer una plancha para Moquegua, una plancha electoral. Vamos a ver, quien también participó en las negociaciones, tanto por lo hilo, por el gobierno local, ¿no? Pasó lo mismo hizo Vizcarra. Vizcarra iba a hacer su lista y le dijeron, ¿no? En el comando del APRA, ¿no? le dijeron, vamos a hacer una lista con don Walter, ¿ya? Entras tú, entra Walter, entra Rodolfo, ¿no? Y tú entras como candidato a la regional, como presidente regional, le dicen a Vizcarra, ¿no? Vizcarra dice que sí, y Vizcarra acepta el trato, ¿no? Sin embargo, cuando Vizcarra oficializa su inscripción, los dirigentes apristas que habían pactado con Vizcarra descubrieron que Vizcarra no respetó su acuerdo. Vizcarra había escrito como candidato a vicepresidente a un abogado que no se había acordado en el partido, que era de su agrado de él nada más, no, o sea, no, solamente que era de su entorno. O sea, Vizcarra hizo lo mismo que su padre, ¿no? O sea, ella aprendió a hacer lo mismo que su padre. ¿Me entiendes? O sea, es así, o sea, no cumplir con la palabra. Y es lo que dijo una vez García, él no tiene palabra, ¿no? O sea, no tiene palabra porque su padre le enseñó a no tener palabra. ¿Quiénes no puedes confiar mucho porque no tienen palabra? Los seres de luz, ¿no? Los seres de luz un día te dicen una cosa y mañana es otra cosa distinta. No son constantes con lo que dicen, ¿no? Porque están calculando. A Vizcarra le decían el lagarto. ¿Por qué? Porque es frío y calculador. Así le decían en su pueblo natal. ¿Y quiénes son fríos y calculadores? Los seres de luz, ¿verdad? Entonces, esa conducta misándrica hace que él sea adorado por un pueblo misándrico. Por eso es el congresista más votado. Ya, entonces, vamos a ver un punto, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos acá?
tenemos ese punto, ¿no? Que él imita a su padre. Ahora vamos a ver algo sobre la relación con su padre, que es una relación bastante misándrica. Ya, en los libros que estoy leyendo acá, hablan de que el padre de Vizcarra, pues, era un agitador. Un agitador que tenía su tienda de llantas, y que siempre paraba en el partido. Y que eso le causó una vez un problema, porque hubo una agitación en el tiempo de Velasco donde convirtieron las escuelas normales en escuelas técnicas. Una escuela técnica es una escuela donde te enseñan solamente lo que tienes que hacer. Ejemplo, ¿para qué un obrero quiere saber sobre Schopenhauer? ¿Para qué un obrero va a leer sobre Platón? ¿Para qué un campesino va a leer sobre geopolítica? ¿Para qué le vas a enseñar geopolítica si eso no le ayuda en su chakra? Enséñale solamente las cosas que él necesite, que él quiera saber porque es parte de su trabajo. Eso es una escuela técnica. Una escuela normal es una donde te enseñan todo completo. Velasco quiso transformar esa escuela normal en una escuela técnica. Entonces, todos comenzaron a levantarse, sobre todo los que querían que sus hijos tengan una mejor educación para poderlos mandar a Lima, como pasó con Vizcarra, y así meterlos en los círculos allá, en los círculos palaciegos, ¿no? Que fue lo que pasó. Por eso su padre se levantó, porque su padre tenía un plan. Entonces, se levantó, como siempre, hizo la de agitador. Los soldados entraron en su casa, tiraron todo, se lo llevaron sin esperar un segundo, y fue un trauma tremendo. Y cuando su padre regresa, que fue una suerte que regresara, que en esos tiempos no regresabas por lo común, regresó callado, no decía nada y estaba en silencio. Era como si hubiera sentido algo, le hubiera pasado algo que no quiere decir, ¿no? ya te imaginarás, ¿no? Entonces, Vizcarra, en la versión de Vizcarra dice que, porque Vizcarra le da la versión a Rafaela León en su libro, pero no quiere darle una entrevista a Carlos Paredes. Carlos Paredes es una persona bastante masculina y no se va a dejar engañar, pues él va a ser incisivo con las preguntas. Por eso Vizcarra trata de no ir, ¿no? ¿Entiendes? Él es así, Vizcarra tiene eso, trata de evadir eso. Solamente va a ir donde Carlos Paredes o donde otro que tenga una conducta masculina cuando él ya haya armado todo un andamiaje para atrasar a la persona. Porque él acostumbra a hacer eso, él acostumbra a tener influencias, favores, y todos hace como él quiere, porque él mueve hilos por debajo. Ese es su tema de Vizcarra. Él siempre ha actuado de esa manera y aprendió de su padre, que es una conducta bastante misándrica. Bueno, entonces Vizcarra, Vizcarra niño, tuvo la atención de 3 mujeres. Uno es su madre, profesora, de 3 turnos. El otro es su prima, que es una mujer ya mayor en relación a ellos, cuando era niño, ¿no? Que era una prima que empezó a vivir ahí con ellos, como si fuera una hermana mayor, ¿no? Y el otro era una señora nativa que la entregaron ahí, como se acostumbraba a hacer en ese tiempo, que a las niñas, porque en esos inicios se acostumbra a hacer el infanticidio femenino, en las zonas del interior. Las que sobreviven son enviadas a las casas de la costa, en esos tiempos antiguos, que son los tiempos juveniles de Vizcarra, y antes todavía se acostumbraba peor. Se les entrega a las casas como sirvientes, con el pretexto de que la eduquen. Claro que no las educaban. Ese era el pretexto que ellos sabían, que esa gente sabía que no iba a pasar, pero aún así, como el peruano es mucho de hablar a media voz, de fingir, ¿no? de mirar de costado, simplemente le gusta hablar en forma de pretextos para maquillar lo que hace. Por la misma actitud misándrica que tiene, maquilla sus actos. A las niñas, pocos niños, pero más a las niñas, porque los niños eran usados como manos de obras en las chacras. Las niñas se les entregaba en las casas de la costa, en las casas de la gente acomodada, algo pudiente, más acomodada que el interior, ¿no? La gente que tenía algo de recursos se entregaban a las niñas de la sierra, de las chacras, se les entregaban esas casas, ¿no? Para que sirvan ahí. Y al final eran tratadas pues como sirvientas. No se les daba exactamente educación a una gran cantidad de ellas, ¿eh? Eso solamente era un barajo, era simplemente un pretexto, ¿no? Para maquillar la cosa, ¿no? Para deshacerse de las niñas. ¿Entiendes? Porque en esas zonas del interior la violencia es bastante pan de todos los días.
porque no hay Estado, no hay nada, pues, es así. Entonces Vizcarra vivió así, tuvo ¿cómo te digo? Tuvo una referencia más de mujeres, como Julio Guzmán, que tenía 6 hermanas, tiene 6 hermanas, ¿no? Y su padre murió cuando él era muy chiquito, dice, ¿no? Ya, entonces es así. Por eso Julio Guzmán no controla sus emociones. Pero Vizcarra sí las controla. Bueno, Vizcarra no controla sus emociones por una sencilla razón. Él no tiene emociones. Esa es la diferencia entre Vizcarra y Julio Guzmán, de la hipergamia morada que vimos acá. Vizcarra no tiene emociones para controlar. En cambio, Julio Guzmán tiene emociones y no las controla porque él vivió entre mujeres. No aprendió la referencia paternal para eso. Vizcarra, su referencia fue de 3 mujeres. Una, su madre, que estaba en 3 turnos trabajando. Otra, la prima mayor. Y otra, la sirvienta. Entonces, ahí Vizcarra tuvo esos referentes. Era el tercero de 4 hermanos. Era el hermano del medio. Por lo tanto, no tenía tanta atención. Tenía que tener la atención del padre. Sin embargo, el padre paraba en el partido o paraba en el trabajo. Paraba en el partido aprista, según Vizcarra, pagabas el alquiler del partido. Entonces, su padre siempre paraba ahí metido en todo, candidateando para todo. O sea, él tenía un plan. Su plan era crear una dinastía en su región, ¿no? De los Vizcarra, ¿no? Ese era su plan. Y iba a hacer todo lo posible para eso. Entonces, Vizcarra aprendió estas cosas. Su referente paterno es ese. Es de un padre que para afuera, para trabajando o para metido en el partido. Los tiempos libres, después del trabajo, es el partido. La madre estaba molesta por eso, porque solamente todo es el partido y no se preocupa mucho de los temas emocionales de los hijos, ¿no? Entonces, el referente de Vizcarra es eso. Es un padre que no se preocupa mucho por él, por cómo él se siente. Entonces, ¿qué hace? No desarrolla sentimientos. Se vuelve una persona fría y calculadora, Vizcarra. ¿Por qué? Porque no hay nadie que atienda sus sentimientos de él. Su padre está haciendo política para cumplir su plan, su proyecto. Entonces, ¿qué hace Vizcarra? Vizcarra desarrolla también una conducta misándrica, porque su referente masculino no es un referente de respaldo. No lo es. Y cuando llega el tema de que Vizcarra tiene 11, 10 años, no me acuerdo bien, y lo llevan, los militares entran a su casa como si nada y sin pedir permiso, al segundo nomás se lo llevan, sin dejar que se ponga la casaca o el saco, ¿no? Tal como lo encuentra, se lo llevan a su padre. Entonces ahí Vizcarra siente una ausencia también de padre, ¿no? Ahí es donde yo lo puedo analizar a Vizcarra, ¿no? Esa ausencia de padre es lo que crea su conducta misándrica. Eso es lo que crea esa conducta misándrica. Después, cuando su padre lo regresan los militares a la casa, después de meterlo en seguridad del Estado, lo regresan, su padre está callado, está traumado. Vizcarra ve al padre traumado, lo ve, y ve un padre silencioso, que no expresa nada, igual que él. Y ahí se comienza a reforzar con esa escena la conducta misándrica de Vizcarra. Es una persona que no expresa nada. Es frío, calculador. No tiene sentimientos que expresar. No tiene sentimientos que le atiendan. O sea, no tiene una figura paternal que se preocupe por él, que le sirva de respaldo, de apoyo. Después Vizcarra crece y esa figura paternal, que es su padre, que es una figura paternal, que es una figura debilitada, una figura que no está completa, lo que hace con Vizcarra es hacer lo que pasa en muchos hogares de aquí del Perú. Porque aquí en el Perú, pues la mentalidad es algo retrógrada, te digo. O sea, claro que cuando te ponen la propaganda, te ponen gente bailando, colores, ¿no? Pero, ¿verdad? Hay cosas que no te dicen. Yo soy peruano, yo sé cómo son las cosas. Aquí en el Perú, difícilmente una persona, en muchos hogares, se le dice al hijo lo que tiene que hacer. Te voy a dar un ejemplo. Un abogado se consiguió como cliente a un futbolista de la farándula. A un futbolista de la farándula, acá, ¿no? Muy conocido. Y para poder conseguir más casos, para poder compenetrar más con este futbolista, hace que obliga a su hijo
a entrar a una academia de fútbol con el hijo del cliente. Pero el hijo más era para cosas intelectuales. ¿Sabes qué hizo ese padre abogado con su hijo? Lo golpeó. Porque no quería ser parte de su plan de él. ¿Ya? Una gran cantidad de padres peruanos son como ese abogado. Sin ser abogados, sin ser profesionales, igual se portan. ¿Ok? Los hijos solamente son instrumentos para que ellos puedan realizarse. Pero no se preocupan por la realización de sus hijos. Eso es lo que sucede en los hogares misándricos de Perú. Y es lo más común. Es lo más común. La misandría aquí es bastante fuerte. No es un hombre que cree masculinidad. No son hombres masculinos que a sus hijos les propaguen esa masculinidad. Eso no hay acá. Es bien difícil que veas algo hacia acá. Es más bien un hombre misándrico, calculador, que usa a su hijo como parte de esas piezas de su cálculo, como lo hacen los seres de luz. Por eso te digo que es una conducta misándrica. Los seres de luz también tienen su plan y usan a todos para ese plan. Utilizan a la gente, ¿no? Los seres de luz utilizan a las personas, a los hombres, a sus amigas, a sus amigos, a los conocidos, los usan para que encajen en su plan que ellas ya tienen. Lo mismo hace mucho varón peruano. Hace lo mismo que hacen ellas. ¿Por qué? Porque son misándricos, aborrecen lo que es masculino, no quieren no quieren actuar, no quieren identificarse con una conducta verdaderamente masculina, sino que usan a los demás como fichas. Lo mismo hace Vizcarra. Cuando entra al poder, hace lo mismo con todos. TC, Fiscalía, Jurado de Elecciones, todo lo comienza a manejar como fichas para que encajen perfectamente en su plan para él salir de presidente y después ser congresista. Todo lo empieza a encajar. Ahora lo quieren inhabilitar. Vas a ver que no lo van a inhabilitar porque él va a mover sus fichas. Porque hace lo que hacen ellas. No tiene una conducta masculina. Entonces, él tiene eso, ¿no? Y ya vemos cómo es la relación con su padre, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Su padre ha visto que puede hacerse un proyecto en Moquegua que se llama Pasto Grande. ¿Qué hace su padre? Por eso su padre rompe el pacto con el APRA y igual sigue en el APRA. O sea, rompe ese pacto de su partido en el cual no vas a colocar tu número de candidatura para que el maestro igual entre, ¿no? No vas a colocar tu número. Él rompe eso. ¿Por qué? Porque él quería entrar. ¿Por qué quería entrar al constituyente? Para conseguir contactos y favorecer a sus hijos. Pero el único hijo creo que le hacía caso era Vizcarra. Porque con lo que te cuento que habían visto, su madre les había dicho bien claro, no se metan en estas cosas, son peligrosas. Pero Vizcarra era uno de los hijos del medio y era el que necesitaba más atención. Él quería la atención de su padre. Entonces Vizcarra se vuelve la marioneta de su padre. 20 años y aparece trabajando como ingeniero en Pasto Grande. El papá de Vizcarra consigue que se reconozca por ley el proyecto de Pasto Grande, que es un proyecto de irrigación, ¿no? Y coloca a su hijo ahí. Él no tenía ninguna cualidad, Vizcarra, para entrar ahí, no tenía. Pero su padre lo coloca. ¡Pah! Lo coloca a Vizcarra. Y en eso comienza Vizcarra siempre a estar en ese proyecto. O sea, la cuestión era colocarlo. Entonces, tenemos ese punto, ¿no? O sea, el padre usaba a Vizcarra como parte de su plan. Era parte de su plan. Entonces, ahí Vizcarra aprendió estos temas de la plantación, el ginocentrismo. La conducta ginocéntrica del varón. Por eso Vizcarra es así, es full, no tiene esa cualidad de compenetrar con la gente. Él es calculador, él miente, le gusta mentir, le gusta manipular, le gusta engañar. Y la gente, como también es parte de esa plantación, desea que la engañen, que le mientan, que lo manipulen. Es atraída hacia eso. Por eso hay una relación entre Vizcarra y el pueblo que lo adora a él. Él no es la gran cosa, es lo peor. Pero justamente porque es lo peor, un pueblo de esa calidad es atraído hacia él. Porque son compatibles.
¿entiendes? O sea, Vizcarra aprendió el narcisismo, aprendió a darse una imagen, ¿no? Tiene que darse una imagen de que es lo mejor cuando en verdad es lo peor. Porque la gente va a decir, yo no te creo que esto sea Vizcarra. No, pero se ve diferente. Se ve tan buena persona, se ve así, ¿no? Falso. Después la gente se dio cuenta que se había vacunado y que le había tapado a todos esa verdad. Nadie le dijo que se había vacunado y tú lo veías caminar sin mascarilla, sin distancia social, como si nada. La gente decía, pero ¿qué pasó acá, no? Ahí está. O sea, prácticamente se burló de todos y como siempre sucede cuando el malote se burla del ser de luz, el ser de luz sigue atrás del malote. Siempre sucede. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos acá. Podemos ver entonces cómo Vizcarra crea esa imagen falsa de él, y la gente está atrás de esa imagen falsa. ¿Por qué? Porque es parte de esa conducta, de la conducta misándrica que existe aquí. O sea, lo que es masculino, por lo general, es repudiado en la población. La gente la conducta masculina aquí es poco frecuente. Más son los hombres misándricos. Por eso, esa masa de mujeres misándricas, que es una gran cantidad, de hombres misándricos, son los que apoyan este tipo de políticas que al final terminan poco a poco desangrando al país. Ya hemos visto algo del perfil de Vizcarra, ¿no? Hemos visto el perfil, ¿no? O sea, Vizcarra se vuelve ingeniero, justamente para eso, para completar el trabajo de su padre. Su padre le dice que sea ingeniero y él acepta para seguir el plan. Seguir el plan, o sea, y así tener más atención de su padre, ¿no? Que en verdad es poca, ¿no? Así tener atención del padre, ¿no? Un padre que siempre está en el partido, siempre está haciendo agitaciones políticas, siempre está ahí, ¿no? Que hasta se metió en problemas por eso, ¿no? O sea, es así, ¿no? Cuando regresa callado, en silencio, sin ninguna emoción, como zombie regresa, ¿no? O sea, estos son los impactos emocionales que Vizcarra ha tenido su padre. No han sido exactamente expresiones masculinas de actuar, ¿no? O sea, acá en Perú, pues, en una familia, pues un padre encuentra un celular y dice, mira este celular, vamos a usarlo, ¿no? Pero eso es lo que hay acá en Perú, pues, entonces el niño aprende eso, ¿no? O sea, eso es una conducta muy misándrica. ¿No? Vamos a utilizar esto aprovechando que no. Pero cuando tienes otro tipo de conductas, ¿no? Un señor imagínate que tu papá te enseñe los ciclos del agua, los ciclos del carbono, te enseñe todo lo que es ciencia, ¿no? Te lleve al río y te enseñe todo eso. Eso no hay en el Perú, es difícil. Solamente es un porcentaje bien chiquito. Es por eso que te digo que yo puedo entender cómo piensa el otro, porque lo contrasto con mi experiencia propia y con también lo que veo en otros que son pocos. Puedo contrastar, porque yo sé qué sucede acá, por qué piensan distinto. Imagínate un padre que encuentre el celular y se ponga a revisar el celular de quién es el dueño y se lo entrega al dueño. En Perú eso es muy raro, pero esas cosas son las que se quedan en tu cabeza. Un padre que haga se queda en tu cabeza. Imagínate un padre que no respete un acuerdo común en su partido, en su grupo social, para beneficio de él, para beneficiarse él. ¿Qué ejemplos está dando al niño? También lo mismo, manipula, no respetes acuerdos, solamente piensa en ti, maneja a la gente, ¿no? Es lo que hace Vizcarra. Que es justamente mover fichas, igual como ellas mueven las fichas en su plan. Tienen un plan y mueven fichas. Lo mismo hace Vizcarra. O sea, es una conducta muy misándrica, porque no es una conducta masculina. Una conducta masculina no usa esos temas de manipulación que usan ellas. En cambio, Vizcarra sí lo para haciendo, porque Vizcarra lo aprendió de su padre.
aprendió la apariencia también de su padre, aprendió pues a hacerse la permanente a 50 kilómetros de su ciudad para que nadie se dé cuenta que se está haciendo una permanente. Porque él en verdad no es, no tiene el pelo así, ¿no? O sea, mostrar una imagen que no es. Es así. ¿Quiénes muestran una imagen que no son? Ellas. ¿Por qué Vizcarra se compenetra tanto con la gente? ¿Por qué la gente encaja tanto con él? Porque son como él, pues. También les pasa lo mismo que él y se identifican con él. Sintonizan emocionalmente. Y Vizcarra no tiene emoción, no tiene emociones. Él miente como si nada. Él finge. ¿No? Él no tiene emociones, es frío y calculador y sabe cómo manipular las emociones del otro. Por eso él es tan exitoso, por eso Vizcarra es tan exitoso en una sociedad tan retrógrada como la de mi país. Es así. Bueno, me pidieron pues que hable de este tema, ¿no? Y bueno, te estoy hablando de ese tema en base a esos puntos, ¿no? Para que lo veas, ¿no? Para que te des cuenta cómo es acá el Perú. O sea, en verdad, es así. Es algo bastante común, tan común que mucha gente ni siquiera se da cuenta. Yo sí me doy cuenta rápido, ¿no? Me digo, ¿por qué hacen eso? Si eso no es tener familia, yo me decía, ¿no? Cuando me contaban sus cosas, ¿no? Pero tú no estás en una familia, le decía a mis amigos, mis amigas, ¿no? Lo que tú tienes no se llama familia, ¿no? Y así he conocido bastantes, no se llama familia. O sea, solamente muchas familias en el Perú son solamente de nombre, nada más. En verdad, no. Y eso es preocupante, pues, es preocupante. Justamente esa degradación hace que tipos como Vizcarra puedan triunfar y prosperar en un ambiente como este, un ambiente degradado, decadente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Un ambiente que está poco a poco degradándose por el mismo ginocentrismo. Es ese ginocentrismo el que coloca gente como Vizcarra aquí en el poder. Lo coloca de congresista, de poder, lo mantiene ahí. Es ese mismo ginocentrismo. Son ellas las que quieren gente así, les gustan los malotes, los patanes, los floreros, ¿no? Es así. Tenemos a Vizcarra, el tipo que no tiene sentimientos, que no maneja sus sentimientos porque no los tiene, es un tipo frío calculador, y a ellas les gusta ese tipo, que Vizcarra tiene hasta conductas psicopáticas. Y por eso a ellas les gusta eso. Y a ellos, a los hombres misándricos, también tienen cierto temor ante él, y cuando el peruano tiene temor ante algo, se arrodilla de lo que tiene temor. Y odia eso que cuestiona el objeto del temor. La gente se arrodilló de Vizcarra porque le tenía temor. Eso ha sido desde antes. Cuando esto era Huacas, no había españoles, también actuaban igual. La gente se arrodilla ante lo que tiene temor, se arrodilla ante Vizcarra. Y odian todo aquel que cuestione eso. Odian a aquel que cuestiona a Vizcarra. Se manejan en base al odio y al temor. Por eso te digo que la plantación sigue ahí. En cambio, Julio Guzmán es una persona que ha tenido como 6 hermanas, solamente ha tenido mujeres desde que han crecido y no ha tenido un referente masculino. Por eso Vizcarra tiene emociones, ¿no? En cambio, Vizcarra tiene 4 hermanos. Julio Guzmán tiene 6 hermanas. Su papá de Guzmán muere cuando él estaba niñito todavía. Cuando era muy joven, su papá muere. Solamente se queda con el referente de las mujeres que viven en su casa. Por lo tanto, Julio Guzmán es una persona muy emocional que no controla sus emociones. Por eso también sintonizó con el pueblo misándrico. Y Sagástegui también al inicio también armonizó, porque Sagástegui, Guzmán y Vizcarra es el mismo grupo. Sagástegui es un tipo que florea, que te habla de poemas, dice poesía. Y la gente se emociona con la poesía, porque te visita Vallejo, ya es una persona súper inteligente, que es guapo, que tanta cosa, así hablan, ¿no? Es el florero, es el tipo que te florea, que te dice palabras bonitas. Y por eso también sintonizó con la gente, porque la conducta misándrica busca ese tipo de personas, no busca un hombre serio, formal, que esté plantado, centrado, eso no buscan. El pueblo misándrico no tiene prevalencia hacia ese tipo de personas, hacia el tipo masculino, no, busca otro tipo de persona. Ese es el pueblo misándrico que hay acá. Y justamente ese ginocentrismo en esta plantación hace que poco a poco se termine degradando todos los cimientos de esta sociedad. Y los mayores prospectos de estos son los seres de luz misándricos y los betas, que también son bastante misándricos.
O sea, si tú crees que solamente es cosa de ellas, no, también es cosa de ellos. Ellos también son súper misándricos porque han tenido este tipo de relaciones en sus casas. La misandría es muy fuerte entre ellos, bastante fuerte, tienen hasta conductas de ellas. Y te estoy explicando acá muchas conductas de ellas que Vizcarra también tiene. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado, que hayas podido sacar algo importante de esto, de mi plática, de esta plática que estamos haciendo, de mi plática aquí con ustedes, porque me han pedido que justamente hable del tema de Vizcarra y quería explicarlo desde el punto de vista de la filosofía, para que podamos entender cómo es este tema de la plantación y qué es lo que sigue después, ¿no? Que ya viendo esto ya sabemos que va a seguir, ¿no? Y qué cosa, cómo es en tus demás países, ¿no? ¿En los demás países también pasa lo mismo o es igual, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno, espero que pueda servir esto para poder seguir entendiendo mejor la filosofía. Saludos.